Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, ¿quién? ¿Quién? Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y él mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadles las ropas viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, vamos a compartir tu palabra. No nos atrevemos, Señor, a hablar sobre esto si no supiéramos que tú estás con nosotros. Háblanos, te lo suplicamos al corazón. Que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta tarde, Señor, un poco más. Queremos ser ministrados por tu palabra, no por la opinión del pastor, sino que por la bendición de tu palabra. Así que, Señor, depositamos todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras metas, todo lo que somos, lo ponemos en tus manos, Dios. Háblanos, te imploramos al corazón, ministra nuestras vidas, que tu Santo Espíritu sea el maestro en este lugar. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hoy sí puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, el tema de ahora es, oiga esto por favor y ponga mucha atención, que es algo que está vigente, es algo que pasa todos, oiga bien, que pasa todos los días, que somos nosotros acusados. Mire, ¿cuántos hemos tenido algún problema legal y hemos sido acusados de algo? En mi tierra yo lo fui una vez, injustamente, gracias a Dios, pues Dios nos liberó de todo eso, pero sí pasó y qué difícil es, ¿verdad? Y en mi tierra abogado, pues, ¿verdad? Pero todos somos acusados de alguna manera, y somos acusados a veces por personas, somos acusados injustamente, nos calumnian, etc. Pero hay un tipo ahí que nos acusa constantemente. Y su nombre, o los diferentes nombres que la Biblia le da, representa las acciones que él tiene para con Dios y para con nosotros. En el huerto, en Edén, Satanás calumnió a Dios frente a Eva. Le dijo: de manera que Dios no quiere que coman de ninguno de los árboles. No, le dijo Eva. O sea, y siempre ha venido así. Y dice la Biblia que él es mentiroso desde el principio. O sea que Satanás nos calumnia. ¿Satanás nos qué? Nos calumnia, dice mentiras respecto de nosotros. Pero también, amados hermanos, Satanás nos acusa con verdades respecto de nosotros. Porque somos, amados, somos pecadores. Diga conmigo: yo soy pecador. Dígalo. Yo soy pecador. No, yo no paso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos somos pecadores. Todos erramos al blanco. Eso es lo que quiere decir pecado. Errar al blanco. Y Satanás es el acusador. Y la Biblia dice que acusa a todos los hermanos. Es decir, a usted y a mí y a todos los creyentes somos constantemente acusados delante de Dios. Satanás también le llama nuestro adversario. O sea que no es alguien que con buena voluntad o con deseos de que las cosas se arreglen nos acusa delante de Dios. No, es alguien que nos odia. Alguien que si estuviera en sus manos, ni usted ni yo estaríamos con vida. Porque Satanás no quiere que sea adorado nuestro Señor. ¿Y sabe cuál es la herramienta más importante de Satanás y cuál le funciona más? Que usted crea que Satanás no existe. Que usted crea que es un personaje mitológico, que es con cachos, color rojo y con una cola, con una punta y con un, ¿cómo se llama? Alguien dijo un trinche, ¿verdad? En la mano, pero eso no es cierto. La Biblia muestra a Satanás
como la mayor, la mejor y la más hermosa creación de Dios. Era el mejor de todos los ángeles. Él estaba a la par de Dios. Pero él pecó porque codició lo que Dios tenía. Y a partir de ahí se ha vuelto el enemigo de toda la creación de Dios y quiere destruir todo lo que Dios hace. Por eso es que él quiere destruir, oiga bien, quiere quitarle a usted los ánimos de seguir adelante. Por eso es que de repente usted ve que un hermano viene un domingo y ya no viene 2 domingos después. ¿Por qué? Porque Satanás le pone enfrente un montón de cosas. Y como dice el dicho, vea, el niño llorón y la enfermera que lo pellizca, ¿verdad? Le cuesta venir y le salen un montón de oportunidades y entonces de repente ya no venimos. Y el problema es que si usted no viene un domingo, lo más probable es que no venga el otro. Si usted no viene 2, lo más probable es que el tercero no esté aquí. Y si usted ya no viene un mes, qué difícil es que vuelva a venir. Y siempre es movidas, amados, intenciones. Pablo dice maquinaciones de Satanás. Ahora, para que usted tenga una idea, en Job, oiga bien por favor, en Job, todo el padecimiento de Job sucedió de una plática celestial, de una plática que tuvo Dios con Satanás. Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y entonces Satanás dijo, no, pues es que definitivamente que Job no te adora de embalde, no. Si tú, en buen salvadoreño diríamos, si tú lo tienes bien alivianado, o sea, si tú lo has bendecido, tú le has dado todo e inclusive has hecho un cerco alrededor de su casa de manera que nada puede entrar. ¿Por qué lo sabía Satanás? Porque había querido entrar y que había querido tentar y dañar a Job, pero no lo había logrado. Pero Satanás sigue siendo el acusador. Zacarías tuvo una visión, que es lo que nosotros leímos ahora, amados hermanos. Y tomó a un sacerdote. Este Josué no es el mismo Josué de la conquista, es un sacerdote. Y entonces, no es que ellos estaban en pie, esto fue una visión que Dios le dio a Zacarías para que Zacarías entendiera varias cosas. Y oiga bien, esto es sumamente interesante y a mí en lo personal, amados hermanos, en lo personal me da aliento, me da alegría. ¿Por qué? Porque al ser el sacerdote de Israel, se supone que Josué era la mejor persona, el mejor elemento de Israel. Y él estaba enfrente en esa visión y entonces en su humanidad, usted en su humanidad y yo en mi humanidad, estamos en ropas viles, en ropas sucias. Nuestros hechos, dice Isaías, que son como trapos de inmundicia. En el Antiguo Testamento los trapos de inmundicia eran por ejemplo, las toallas, lo que ocupaba una mujer en su periodo y era desechado después. Esos eran los trapos de inmundicia o con lo que se limpiaban los trastes realmente sucios. Esos eran trapos de inmundicia. Pues nuestras mejores obras, dice Isaías, son como esos trapos. Y por eso es que Josué, siendo aún el mejor, oiga bien, siendo el mejor de Israel y estando vestido como Dios había dicho que debía vestirse, él estaba en ropas viles. Entonces, Josué estaba enfrente del ángel de Jehová y a la par, a la derecha, estaba ubicado aquel que nunca falta. Porque puede faltar quien sea, pero Satanás y sus demonios allí está presente siempre. Él es dedicado. Oiga, eso es lo que muchos no hacen. Él es constante y todos sus secuaces son constantes. Nunca falla respecto de tentar. Imagínense que Jesucristo fue llevado al desierto y Satanás tuvo el valor de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y si pudo tentar al Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo no cayó, ¿dónde quedamos usted y yo? Podemos ser víctimas, oiga bien, víctimas de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que a mí me encanta de esta porción? Que Josué, a pesar de ser el mejor de Israel, delante de Dios, él era una persona, sus ropas eran viles. Sus ropas eran ¿cómo? Viles, sucias. Y entonces Satanás estaba allí. ¿Leyó usted en el texto para qué estaba ahí Satanás?
para acusarle, para desarrollar su función. Y entonces, como que le pudo haber dicho Satanás, mira tus ropas viles, cómo tienes valor de presentarte aquí. ¿Cómo es que vas a la iglesia si ya sabes cómo sos? Si tenés ese problema, nunca se te quita. No se te quita lo malcriado, no se te quita lo inconstante, no se te quita lo irresponsable, no se te quita el mal. ¿Cómo es que venís a la casa de Dios? Y entonces Satanás estaba acusando a Josué, pero el ángel de Jehová calla inmediatamente a Satanás. Oiga esto, por favor. Calla inmediatamente a Satanás y le dice que Jehová te reprenda. Y le dice algo, amados hermanos, que usted y yo somos. Porque cuando se refiere a Josué le dice, no es este, oiga bien, no es este un tizón arrebatado de las llamas. O sea, le está diciendo, ¿por qué estás diciendo que está sucio? Claro que está sucio, si lo hemos sacado del fuego. Amados hermanos, si a usted le gusta el camping, ¿verdad? Usted ha hecho fogatas. Y si alguna vez ha querido rescatar algún palito que ya está en el fuego, usted lo saca de ahí y ¿cómo sale? Negro, que hasta uno puede escribir con ese árbol. Pues delante de Dios usted y yo así estamos. Pero al tomarnos Dios, oiga bien, al tomarnos Dios nos da de sus vestiduras, nos pone su ropa, que es la sangre de Cristo y que es, oiga bien, la justicia de Cristo. Cristo el justo murió en la cruz por nosotros y esa justicia, oiga esta palabra, es imputada. Diga conmigo, imputada. El imputado, amados hermanos, es aquella persona a quien se le acusan o lo consideran que cometió un delito. Pues entonces no es un delito lo que se nos está imputando a nosotros, sino que la justicia de Cristo. Así como Adán fue el que pecó, pero ese pecado ha sido puesto en nosotros. De la misma manera, cuando usted y yo creemos en Cristo, la justicia de Cristo es puesta delante de nosotros. Y Dios mismo dijo, es cierto, este está sucio. ¿Y cómo no va a estar sucio? Si es un tizón arrebatado de las llamas. La Biblia dice que Él que nos dio vida cuando ¿qué? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces después Dios viste a Josué para que pudiese estar presente delante del Señor. Satanás nunca, oiga bien, Satanás nunca va a dejar de acusarnos hasta que llegue el momento en que él sea totalmente quitado de la presencia del Señor. Mire conmigo, por favor, y busque Apocalipsis capítulo 12. Eso no va a ser siempre. Un día eso va a llegar al final. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. El último libro de la Biblia, capítulo 12, versículo 10, y dice así la palabra del Señor. Dice: entonces, oiga esto, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ¿ya encontró Apocalipsis? Ay, hermano, si ya le cuesta encontrar Apocalipsis, preocupémonos. Dice ahí, oiga, si no vea la pantalla, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces usted cree que se reciben acusaciones suyas en el cielo? Día y noche. Y algunos damos bastante material, ¿verdad? Damos mucho de qué hablar. Satanás está contento porque la producción es bastante, porque nos olvidamos quiénes somos. No se nos olvida que nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra que digamos. Amados, mire, bendito sea el Señor que ya una vez redimidos no nos van a cerrar el cielo, pero sí las bendiciones. Lo malo que usted haga, ya siendo creyente, tiene poder en esta tierra para causarle daño a usted mismo. Si usted es irresponsable en esta tierra, aquí lo va a pagar. Si usted roba, aquí lo va a pagar. Si usted miente, aquí lo va a pagar. Aquí lo va a alcanzar el castigo por su pecado, porque en el cielo ya ha sido pagado todo. Entonces quiere decir que muchas veces los creyentes nos vamos a ir sin deber una aquí, aunque en el cielo la entrada esté limpia. ¿Se entiende eso, amados?
El que siembra para la carne, de la carne va a recibir corrupción. Ok, entonces, pero va a llegar un día cuando Él va a ser quitado. ¿Y cuándo va a ser esto? Cuando comience el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el problema es, amados hermanos, que muchas veces nosotros, y oiga esto, le damos mucho material a Satanás. Satanás nos acusa. Ahora, ¿de qué realmente nos acusa Satanás? En Romanos capítulo 3, versículo 18. Y amados hermanos, mire, si nosotros pudiésemos entender la santidad de nuestro Dios, pudiésemos entender lo que Dios espera de nosotros, pudiésemos entender el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de estar en una iglesia congregado con los hermanos donde la Biblia dice que cuando nos ponemos de acuerdo en algo y lo pedimos, Dios lo va a conceder. No tuviésemos temor y correríamos a buscar cada vez más de Dios. Dice Romanos 3, 18 en adelante, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que, oiga esto, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que Satanás viene y acusa? Los quebrantamientos que nosotros hacemos a la ley de Dios. Pastor, pero es que yo no estoy bajo la ley. Ok, yo entiendo eso, que cuando nosotros venimos a Cristo ya no somos condenados al infierno, pero cuando usted rompe la ley de Dios, cuando usted quebranta la ley de Dios, hay una consecuencia que se tiene que pagar. Ningún pecado cometido en la faz de la tierra va a quedar sin pecado, sin culpa, sin castigo, mejor dicho. Y entonces cuando el cristiano, oiga esto, cuando el cristiano decide pecar y pecar constantemente tiene consecuencias en su vida. El cristiano cuando recibe a Cristo, el Espíritu Santo llega a él. Y el Espíritu Santo está en movimiento y el Espíritu Santo desea producir frutos. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? Producir frutos. Pero para producir frutos, usted tiene que estar en armonía con Él. Cuando nos metemos en pecado y constantemente estamos en pecado, no que de repente hicimos algo malo de repente, sino que constantemente estamos haciendo el mal. Oiga esto, el Espíritu Santo inmediatamente deja de producir frutos en nosotros y comienza a interceder por nosotros. Pero cuando nosotros perseveramos en el mal, haciendo el mal, el Espíritu Santo se apaga. Porque Dios tiene dos actitudes frente al mal. Ponga atención. O lo destruye o se aparta. O lo destruye o se aparta. Por eso es que los hermanos que deciden seguir en pecado, una de dos, o Dios los reprende o simplemente siguen en pecado y ya no tienen problemas en su corazón. Pero disfrutan allá afuera, pero ya no disfrutan aquí adentro. ¿Por qué? Porque lo que hace que nos gocemos en Dios, ¿qué es? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Lo que hace que entendamos la palabra, ¿quién es? El Espíritu Santo, no es otra cosa. Entonces, si el Espíritu Santo se apaga, es como que usted, como me pasaba con los televisores, usted ve la locura que estaba, se encendía uno y se apagaba el otro. Si los televisores estuvieran apagados, por más que estuvieran apretando allá a los muchachos allá adentro, no pasa nada. Pues entonces se apaga. Y tenemos una vida fría en el Espíritu y no le sentimos gusto a las alabanzas, no le sentimos gusto a la oración, mucho menos a la palabra de Dios. Solo le sentimos gusto cuando ya, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos el otro domingo. Amén, y sale en carrera. ¿Por qué? Porque estamos como fríos. ¿Por qué estamos fríos? Se apagó el heater interno. ¿Cuál es el heater? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué se apagó? Porque continuamos en esa vida pecaminosa. Entonces, amados hermanos, ¿de qué nos acusa Satanás? De las violaciones constantes que nosotros hacemos al Señor. Ahora, aquí hay un detalle. Nosotros somos culpables, pero muchas veces, y este siglo, llamémoslo así, esta generación intenta que usted olvide la culpa. Los psicólogos trabajan para que usted no se sienta como culpable.
Los muchachos ahora están en una vida sexual activa sin problemas porque les han dicho, es tu cuerpo, es tu vida, haz con ello lo que quieras. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces seguimos igual, pues. El hombre de repente o la mujer de repente está en adulterio y aquí pues aquí no se tiene que meter nada en mi vida. Y aún siendo creyentes, mentimos tan fácilmente, tan fríamente, no nos preocupa nada. ¿Por qué? Porque nos hemos distanciado de esto. Amados hermanos, mire, y es increíble cómo la iglesia del Señor está caminando sin sentirse culpable. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Así como la culpa, ¿el dolor físico es bueno o no es bueno? ¿Es bueno? Ella dice que es bueno. ¿Usted dice que no es bueno? ¿Usted qué dice? ¿No es bueno? ¿Usted qué dice? ¿No es bueno? ¿Y usted qué dice? No es bueno. Ok, imagínese que le vamos a quitar el dolor por 10 segundos. Y usted no se da cuenta y había una gilet o una navaja en la silla donde usted se sienta. Y usted se sienta cómodamente. Y no pasa nada y de repente comienza a sentir húmedo. Ay, me hice, dice usted. No, es sangre. ¿Y por qué pudo salir tanta sangre? ¿Por qué? Porque el dolor lo apagamos, ¿verdad? Y no nos advirtió. Cuando a usted le duele la cabeza, torpemente a veces solo tomamos pastillas para el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza es un síntoma. ¿Es un qué? Síntoma de que algo anda mal. La culpa, amados hermanos, la culpa, el sentimiento de culpa, lo tenemos porque algo hemos hecho mal. El sentimiento de culpa es generado por la conciencia, porque algo hemos hecho mal. No me siento bien porque hice algo malo. Y así como el dolor es útil, oiga bien, así como el dolor es útil para el cuerpo, así también la culpa es buena para nuestra alma. Amados hermanos, aún el dolor es bueno para el alma. ¿Sabe usted cuándo se unen las familias que estaban peleadas? ¿Cuándo? Cuando hay dolor, el dolor une. ¿Sabía usted que la victoria dentro de dos familias, una familia tiene victoria y la otra no? Muchas veces, ¿qué pasa? Separa. Pero el dolor siempre junta. ¿Por qué? Porque el dolor purifica el alma. Así es que no me diga que el dolor es malo. Claro, no quiero estar con dolor siempre. No, es una señal que algo está pasando. Ahora, la conciencia, amados hermanos, es tan importante en nuestra vida que inclusive en el capítulo 2 de Romanos dice, oiga esto, quisiera que fuéramos al capítulo 2. Quiero enseñarles esto. Romanos 2, qué tan importante es la conciencia en nuestra vida. Póngale atención a la conciencia. Póngale atención a la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice, por favor. Vamos a leer 14 y 15. Oiga esto. Mire lo trascendental que es la conciencia. Entonces dice, lo tenemos ahí. Si no, mire las pantallas, por favor. Porque cuando los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, que no tienen ley, hacen, oiga esto, por naturaleza lo que es de la ley. Estos, ¿quiénes son estos? Los gentiles, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vamos al 15. Mostrando la obra de la ley, ¿dónde? Escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Quién da testimonio? Su conciencia. Y entonces cuando la conciencia aprieta, dice, y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Sus razonamientos. Pues esos razonamientos son los sentimientos de culpa que nosotros tenemos. Su conciencia aprieta. Y oiga, mire, es tan importante la conciencia que aquellos que están sin ley, que nunca han escuchado el evangelio, si su conciencia los libera, van a ser salvos. Pero ese es otro tema. Entonces, amados hermanos, oiga esto por favor. Su conciencia, lo que a veces no lo deja dormir, es un elemento, una herramienta de Dios para hacerlo volver a Él, para hacerlo recapacitar. Ahora, la conciencia tiene un problema. Oiga esto, por favor. La conciencia se puede, diga conmigo, cauterizar.
La conciencia se puede cauterizar. ¿Qué es eso, pastor? ¿Cuántos nos hemos quemado algo del cuerpo, alguna parte del cuerpo, dedo, no sé? Nos hemos dado una quemada fuerte y entonces inmediatamente pues se pierde la sensibilidad. O muchas veces hacemos una misma actividad que lesiona las manos, el cuerpo, qué sé yo, y entonces el cuerpo comienza a sacar callosidad y entonces los callos no sienten. Ay, pastor, me duelen los callos. No, le duelen los pies, ¿verdad? Los callos, allí no hay dolor. Entonces eso es parte de la piel se endurece para no sufrir. Entonces la conciencia, cuando está, oiga y ponga atención a esto por favor, la conciencia cuando está bien alimentada por la palabra de Dios, es una conciencia que funciona bien. Es como cuando el mecánico dice, oiga ese motorcito está bien, óigalo, boom, boom, está nítido, está de toque, dicen, ¿ah? Pero cuando usted no alimenta su conciencia con la palabra de Dios y su conciencia está con usted, le acusa al principio, va usted a visitar a fulanito que no debe de visitarlo, ya sea que porque están comprometidos o porque lo hace meterse en drogas o porque le hace hablar mal, olvidarse que es cristiano. Usted va la primera vez y entonces la primera vez dice, ay no, ¿qué hice? ¿Cómo me hablé? Y, ay, si me oyera el pastor, si me oyeran los hermanos. Pero te tengo noticia, no te oyeron los hermanos, no te oyó el pastor, pero te oyó Dios. ¿Y sabes quién más te oye? Satanás, que aunque no está en todo lugar, él no es omnipresente, pero tiene un ejército de demonios que le pasan la información. Usted no puede informarle nada a Dios, Dios ya lo sabe todo, pero Satanás no. Pero cada vez que usted exterioriza el pecado, Satanás toma información que le sirve ¿para qué? Para acusarle. Entonces, cuando usted no ha puesto en su conciencia la palabra de Dios, vida cristiana, hábitos cristianos, ha dejado de congregarse, ha comenzado a pecar, ha comenzado una relación ilícita. ¿Cuál es una relación ilícita? Hermano amado, si usted está casado, usted no puede estar con nadie más. Óigame, una persona, hombre o mujer que está casado y tiene relaciones con otra persona, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Adulterio. Cuando dos personas que no están casados tienen relaciones sexuales, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Y por qué? ¿Y de este lado por qué no lo dicen? ¿Cómo se llama eso? Fornicación. Es pecado. La primera vez usted dice, ay, ¿qué hice? La segunda vez, ay. La tercera, no pasó nada. La cuarta, la quinta, la centésima vez, usted no siente nada. ¿Por qué? Su conciencia, ¿qué pasó? Se cauterizó. Es como aquellos sensores que simplemente ya no desarrollan su función y ya no avisan. Pues su conciencia le deja de avisar. Por eso, amados hermanos, no podemos depender ni siquiera de nuestra conciencia, porque Satanás está presto para escuchar lo malo que nosotros hacemos, sino que tengo que ir siempre a la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué viene la fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿De dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. Pues cuando oigo la palabra de Dios, yo escucho la voluntad de Dios. Cuando escucho la voluntad de Dios, yo estoy informado de lo que Dios quiere para mí. Cuando escucho la palabra de Dios, yo estoy informado, y cuando hago algo mal, yo estoy seguro que algo va a pasar. Entonces, mi conciencia me dice, no debes seguir haciendo lo malo. Y entonces, esa herramienta me lleva a mí ¿a qué? A buscar la presencia de Dios, a pedirle perdón y a ponerme a cuentas con Dios y a volver correctamente al camino. Y si Satanás tuvo algo que hablar conmigo, solo fue un ratito, pero como pedí perdón, no pasa nada. ¿Está conmigo, iglesia? Pero estamos dormidos. No, ahorita no objetivamente, no realmente, ¿verdad? Pero estamos dormidos en nuestra vida. Y estamos haciendo las cosas mal. Y sabemos que está mal. Estamos mintiendo, estafando, estamos donde no debemos de estar, hablando como no deberíamos de hablar, buscando a las personas que no deberíamos de buscar, participando en cosas que no deberíamos de participar. Pastor, pero es que si en mi trabajo me dicen que tengo que estar, si es obligación en su trabajo estar en una reunión, pues vaya, pero no participe en todo lo demás.
Ay, pastor, es que se puso buena. Y entonces, no, su carne se alimentó y su carne bebió y usted terminó borracho. Y un cristiano borracho, óigame, sin excepción, óigame, sin excepción, va a hacer estupideces. ¿Está conmigo? Porque nosotros ya nos apartamos de ahí, supuestamente. Ya nos apartamos de ahí. Ya nuestra mente ya no está habituada a eso. Y cuando volvemos, ya no tenemos el mismo control de cuando nosotros éramos impíos sin conocer al Señor. Y entonces le damos herramientas a Satanás. Y entonces las consecuencias vienen siempre a nuestra vida. Amados hermanos, miren, tenemos nosotros que alimentar nuestra conciencia. Tenemos que alimentar nuestra alma para cuando venga la tentación, yo estar seguro de lo que tengo que hacer, o como dicen algunos hermanos, yo estar sabedor. ¿Cuándo se han escuchado eso? ¿Ah? Yo estar conocedor de lo que yo debo de hacer. El apóstol Pedro dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Mire, hermano, a veces Satanás nos choca con nuestra pareja. Mire, hermano, nosotros vivimos en el evangelio. Yo soy trabajo, familia, iglesia. Yo no soy otra cosa. Ay, pastor, qué aburrido. Pues eso es lo que usted cree. ¿Por qué? Porque su mente está puesta en otra cosa. Yo recuerdo que antes en la iglesia se hablaba sobre el triángulo del éxito. ¿Algunos han escuchado lo que era el triángulo del éxito? ¿Alguien que me lo quiere decir? No, ese ya no es triángulo, bro. Pero esa es la idea, ¿eh? De la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa. Triángulo. Y nunca voy a salir con la familia. ¿Cómo no? Pero eso se programa, amados. Que no afecte mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque somos débiles. ¿Somos cómo? ¿Somos cómo? ¿Cómo somos? Débiles. Y siempre vamos a ser débiles. El Señor dijo, a la verdad, el espíritu está ¿cómo? Dispuesto, pero la carne es débil. Usted nunca va a fortalecer la carne espiritualmente. Olvídese, porque están contra el espíritu. Y usted no espere tener deseos de venir a la iglesia en la carne. Olvídese. Olvídese. Eso no va a pasar. El deseo viene del Espíritu, y para que eso venga usted tiene que estar conectado con el Espíritu, con la palabra de Dios, para que nosotros no caigamos en eso, amados hermanos. Y mire, muchas veces nosotros hemos cometido muchos errores, y esto nos culpa a nuestro corazón. Ahora, hablamos de que tenemos un acusador. ¿Cómo se llama el acusador? Mire, si se le encuentra, le aseguro que grita Satanás. ¡Ay, Satanás! ¿Ah? Pero no se preocupe, no se le va a aparecer como usted piensa que se le va a aparecer. Se le va a aparecer como aquellos dicen, vea, esto es lo que me ha recomendado el doctor. Así se le va a aparecer. Y usted va a creer que es bendición cuando la verdad es que es una maldición que le va a quitar vida. Pero ¿sabe qué? No es el único acusador que nosotros tenemos. Cuando digo Satanás, incluye Satanás y sus demonios. Hay alguien más que nos acusa. Y nos acusa de parte de Dios. No es la conciencia. No hablo de la conciencia. Hablo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y nos va a convencer. ¿Nos va a qué? Es decir, va a venir contra nosotros. La palabra convencer quiere decir contraargumentar. En otras palabras, va a venir a una discusión con nosotros. Nos va a convencer de... Vamos a la palabra. Vamos a ir a Juan, por favor. Porque quiero que esto se le quede en su corazoncito bien puesto. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Porque Satanás nos acusa, pero el Espíritu Santo también. Oiga esto, por favor. Juan capítulo 16, versículos del 8 en adelante. ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, les estaba diciendo que Él ya se iba, pero venía el Espíritu Santo y era mejor que el Espíritu Santo viniera.
Entonces dice el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Mire de qué tres cosas va a convencer. ¿De qué va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué va a convencer? Ahora, el siguiente versículo nos explica qué significa eso. De pecado, por cuanto no creen en mí. Amados, un inconverso se convierte no porque las alabanzas están bonitas. Yo escucho pastores hablar, qué bonito hablan. Pero nunca dicen pecado, nunca dicen diablo, nunca dicen infierno, nunca hablan de acusación. Solo les dicen, haz todo lo que puedas, ven y tú eres capaz, solo ordénate y vamos adelante, no seas inconstante y alcanza tus metas. ¿Usted cree que Jesucristo vino a esta tierra para que usted alcanzara sus metas? ¿Está conmigo? ¿Usted cree que Jesucristo vino a esta tierra para darle una casa bonita a usted? Yo he venido ¿a qué? Dijo el Señor. A dar su vida, pero también a rescatar lo que se había perdido. Él vino a morir por nosotros. Todas esas cosas, lo que ahora anuncian, el bienestar que ahora se anuncia en las iglesias, eso es una añadidura de la salvación. Pero la gente entra por esas puertas buscando la añadidura y no el objetivo principal, que es la salvación de nuestras almas, como dice el apóstol Pedro. Y por eso usted escucha sermones que ya no acusan a nadie. Viene un impío a la iglesia, alguien que no conoce al Señor. Qué bonito, vuelvo a venir. ¿Por qué? Porque no se sintió acusado, solo motivado a seguir adelante. ¿Y de qué le puede servir a alguien venir a una iglesia y no saber, y no saber si va para el cielo o va para el infierno? Mis queridos hermanos, Jesucristo vino a salvar. La palabra de Dios nos enseña el camino, nos muestra cuando nosotros nos equivocamos. Y por eso es que cuando nosotros no creemos en Cristo, no creemos en todo lo que Él dijo. ¿Sabía usted que Él mencionó mucho más el infierno que el cielo? ¿Sabía usted que Él habló mucho más de castigo que de bienestar? Pero nosotros le hemos dado vuelta a la tortilla y hablamos más de bienestar que de la salvación de nuestras almas. Y entonces creamos personas pseudo cristianos que consideran que son cristianos, pero cuando la cosa se pone difícil, ¿qué hace esta gente que no está convertida? Se van, porque no han sido confrontadas, no ha habido una verdadera conversión en su corazón. Entonces, ¿por qué dice que convence de pecado? Por cuanto no creen en mí. Si el hombre no cree en Jesucristo por la palabra de Dios, no va a creer en nada. Entonces ellos están condenados. Versículo 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir esto? Amados hermanos, Jesucristo es el justo. Su justicia fue suficiente para pagar tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Cuando Él volvió al cielo, Él fue recibido por el Padre como la ofrenda perfecta. Y entonces su justicia es la justicia que Dios requería para poder perdonar. Entonces, el que no cree en Cristo, oiga esto, el que no cree en Cristo está en sus pecados. La justicia de Cristo no va a estar en él. Y cuando muera, solo le espera una condenación eterna. Y entonces dice, versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos juzga, nos llama, nos lleva a la salvación a través de la acusación. Pero la diferencia de Satanás con el Espíritu Santo es que Satanás te quiere hacer sentir mal y peor. Imagínate cómo es esto. Porque Satanás nos tienta. Satanás nos invita a pecar. ¿Cuántos hemos recibido esta semana invitaciones a pecar? No, ustedes no, vean. Pues sí, hemos recibido, aunque quizás alguien no nos invitó a algo bueno, pero sí nos invitó a pelear. Nos invitó a discutir, nos hizo... Pero cuando usted se acuerda quién es, ¿qué es usted? ¿Quién es usted? No me diga su nombre, por favor. ¿Quién es usted? Hijo de Dios. Y entonces, si soy hijo de Dios, tengo que hablar como hijo de Dios, tengo que responder como hijo de Dios, tengo que comportarme como hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me vuelve a mi lugar.
Entonces, al inconverso lo confronta, lo acusa y lo convence. Cuando el Espíritu Santo convence, el pecador se arrepiente. Nadie se arrepiente sin ser confrontado con la palabra de Dios. Cuando usted mire, el cristiano puede ser lo que sea, pero si una persona nacida de nuevo puede ser lo más frío de lo más frío, pero si usted le abre la Biblia y lo confronta con la Biblia, con algo que él ha hecho o ha dicho, baja el tono inmediatamente. ¿Por qué? Porque es creyente, aunque esté frío. Amados hermanos, miren, nosotros estamos llenos de acusaciones y no van a parar todavía. Por eso es que nosotros tenemos que alimentar nuestro corazoncito con la palabra de Dios. Nadie levante la mano ni conteste nada. ¿Quiénes voluntariamente por su mano han abierto una Biblia y la han leído esta semana? ¿Quiénes? ¿Cuántos no han visto la Biblia? Ahí la iglesia está en la pantalla. O sea que toda la mano la abrió. No le hemos leído. No nos hemos recordado de los dichos de Dios. O sea, mire, hay que hacer, o sea, realmente a mí me han invitado a iglesias, no he llevado una Biblia, he llevado mi teléfono. Es cierto, más fácil. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es su lectura diaria, su oración diaria, su búsqueda de Dios. Para que su conciencia esté bien alimentada, bien dirigida y se encienda, así como las alarmas, ¿verdad? Y le diga a usted, no, regresa, allí no es, esa persona no es, eso es lo que tú no tienes que hacer. Y tú puedas dar el paso atrás y puedas decir no. Porque si acusó a Josué, que era el mejor de Israel, si acusó a Jesucristo, que es el mejor del universo, ¿por qué cree que nos va a pasar por alto? Si Satanás quiere destruir, Satanás quiere matar, y si tiene que mentir o inventar, lo va a hacer. No se descuide, iglesia. No pierda de vista esto. Porque si bien es cierto, Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero también a Dios nadie lo puede burlar. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Alimentemos nuestro corazón con la palabra, con oración. No deje de congregarse. Si su conciencia está bien alimentada en la palabra, puede usted escuchar su conciencia. Si usted tiene años de no orar, no escuche su conciencia y vaya a la palabra. Vaya a la palabra y haga lo que la palabra de Dios dice que usted debe hacer. Si nosotros hacemos eso, amados hermanos, mire, cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos culpables, amados hermanos, Juan 1:9, por primera de Juan 1:9, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarme de toda maldad. Pastor, yo ya confesé mi pecado y todavía me siento culpable. Entonces pídale perdón a Dios por su desobediencia y su incredulidad. Porque si Dios dijo que si usted pide perdón, se arrepiente y pide perdón, lo va a perdonar. Yo ni usted somos nadie para dudar de la palabra de Dios. Si Dios dijo que lo va a perdonar, ¿qué es lo que va a hacer Dios, iglesia? No va a perdonar. Y el enemigo se va a quedar sin armas para con usted y para conmigo delante de Dios. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. No disminuya, crezca. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Dios, queremos agradecerte, Padre, tu infinita misericordia. Queremos darte las gracias, Dios, porque nunca nos dejas sin tu palabra. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Hay mucho que confesarte a ti, Señor. El rey David pudo reconocer su pecado. El Salmo 51 dice todo lo que David sentía después de su pecado. Nosotros nos humillamos delante de ti, Señor.
por nuestro pecado. Sé que tú has pagado en la cruz del Calvario, pero queremos poner delante de ti todos nuestros errores, Dios. Pero queremos tener una conciencia correcta, una conciencia que nos anuncie tu verdad. No nuestros propios razonamientos, sino que tu verdad. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias de verdad por haber estado con nosotros. En unos momentos saldrá una oración en la pantalla de su televisor. Repítala, Cristo quiere salvarle. No deje de hacerlo, Cristo quiere salvarle, quiere bendecirle. Sigamos orando nosotros. Gracias, Dios bendito, gracias, Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.